Bueno, me corresponde en esta ocasión presentar la primera conferencia, que es la del doctor Fernando Zapata López, que hace referencia al título del seminario, que está enfocada en explicar el título del seminario, Derecho a Autor en la Era Digital, una herramienta fundamental para los creadores. Doctor Fernando Zapata López es abogado de profesión. Desde 2009 fue director regional para el fomento del libro en América Latina, fue director general de la Dirección de Derecho a Autor, fue vicepresidente fue creador y fundador, primer director del Centro Colombiano de Derecho a Autor, SECOLDA, fue vicepresidente del Instituto Interamericano de Derecho a Autor, IDA, es consultor de la OMPI, profesor de Derecho, profesor universitario de la Cátedra de Derecho a Autor en las Universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia y del Rosario, y ha sido expositor en diversos congresos internacionales sobre este tema. Le damos la bienvenida al doctor Zapata, quien nos ha acompañado en muchas ocasiones. Nos ha honrado con su presencia, con su participación, y en varias ocasiones lo hemos invitado para la apertura del seminario. Le damos la palabra al doctor Zapata. Sí, Eduardo, muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. En verdad, como bien dice Eduardo, tengo el agrado y el orgullo de haber participado en todos estos 14 versiones que tiene hoy en día este seminario de Derecho a Autor dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá, que es un marco inmejorable. Yo aprovecho también mis primeras palabras para enviarle un saludo muy especial a la Dirección General de Derecho de Autor de Panamá, al Ministerio de Cultura, que sirve de anfitrión a esta reunión, conjuntamente con la Feria Internacional del Libro de Panamá, nuestra amiga Ores. Igualmente a las demás organizaciones que ha mencionado Eduardo en sus palabras, que han hecho posible o que hacen posible esta convocatoria, en particular a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al CERLAL, a IFRO y, como decía, a la Cámara Panameña del Libro. Bueno, yo quisiera señalar un aspecto que hoy en día no nos acompaña ya en la práctica y que tiene que ver con el tema de cómo la Unión de Berna, casi que de los inicios del Convenio de Berna, procuraba mantener vigente el convenio, de tal forma que más o menos cada 20 años la Unión hacía este tipo de esfuerzos para poner a tono el Convenio de Berna, que no era más que ponerlo a tono con todos los desarrollos tecnológicos que se habían venido dando. De tal forma que el Convenio de Berna, además de su pronta revisión en el año de 1899 en París para introducir el plazo de protección, luego vimos en 1908 en Berlín, en 1928 en la ciudad de Roma, en 1948 en Bruselas y en 1967. Era más o menos cada 20 años. Y esos 20 años venían cargados de necesidades en favor de mejorar
la condición de los autores, de satisfacer su primera preocupación, que ha sido el convenio siempre, de dotar a los autores de mecanismos de protección de sus derechos. En pocas palabras, de construirle una capacidad de control al autor sobre la obra literaria y artística, que se expresa en los derechos de exclusiva, en ese catálogo de derechos de exclusiva que conocemos. Obviamente que con el aumento de los miembros del convenio de Berna, era prácticamente imposible lograr la unanimidad para su modificación, que es como el mismo convenio establece que debe ser modificado, motivo por el cual en el año de 1996, y acudiendo a aquel mecanismo de poder hacer protocolos, ¿sí?, o mejor, acuerdos, como dice textualmente el convenio, los países miembros pudieran mejorar las condiciones de los autores. Y ese mecanismo que está en el artículo 20 del convenio de Berna fue el que se utilizó en el año 96. Por eso su introducción en ambos tratados se refiere a que esta es una expresión precisamente de ese artículo, y que las partes que se hagan miembros de estos dos tratados tendrán que acoger 1 a 21 los artículos del convenio de Berna. Y de esa manera, entonces, se pudo poner a tono hasta ese momento los derechos de los autores con ese anhelado deseo de ellos de controlar sus obras en este incipiente desarrollo de Internet. Esa pregunta que se formulaba en la década finales de los 80, de si evidentemente el convenio de Berna, como más adelante la Convención de Roma, eran suficientes para permitirle a unos y otros titulares controlar la explotación de sus obras, era suficiente, se respondió de la manera como se hizo con los tratados de la OMPI del año de 1996. Es precisamente en desarrollo de esto que tenemos que dar la respuesta a lo que me han encargado. ¿Qué tan eficiente es para los creadores la herramienta del derecho de autor? Y si me lo permites, Eduardo, yo voy a compartir aquí pantalla, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Yo creo que se ve bien así, Eduardo, sí. Sí. Tal vez. Sí, está, se puede ver bien. Pero no quisiera que la pantalla me ocupara todo. Bueno, en ese caso tendría que quitar un poco las imágenes. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan eficiente es para los creadores la herramienta del derecho de autor? Uno tenía que haber partido de donde partí, de esa referencia a cómo la Unión de Berna cada tanto mejoraba el contenido del convenio. Por eso, uno tiene que señalar que en esos tiempos, ¿sí? Que en esos tiempos el mecanismo casi que insular era el que conformaba el convenio de Berna. Pero uno de los progresos que el convenio de Berna, o mejor, o que ha procurado, sí, el convenio de Berna, es la posibilidad de crear un sistema internacional de protección. Y esto es un aspecto que a mí me gusta enfatizar cuando vienen o se formulan preguntas como las que tenemos que contestar esta mañana. ¿Qué tan eficiente es para los creadores la herramienta del derecho de autor? Y es que en ese proceso el derecho de autor ha evolucionado a partir de un conjunto de instrumentos o de convenciones internacionales, que esta es una mera referencia, porque evidentemente dentro del conjunto de tratados que administra la OMPI, que hoy en día alcanzan ya un número de 26, hay muchos otros que están referidos al derecho de autor y a los derechos conexos, ¿sí? Pero dijéramos que este es como la nuez, como el almendrón de lo que constituye ese sistema internacional de protección. Ese sistema internacional de protección que ciertamente
pasa por el convenio o se inicia por el convenio de Berna, que pasa por la Convención Universal, que no la mencionamos esta mañana, pero que tenemos que hacerle un homenaje porque definitivamente en su propósito de ser una convención puente entre el sistema interamericano de protección y el sistema europeo de protección, pues surtió unos efectos muy positivos para el derecho de autor. También la Convención de Roma, esa concreción de esa lucha de muchos años de los artistas, que luego a los cuales se unió posteriormente los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión y los permitió hablar de un derecho conexo al derecho de autor. Y luego viene ese punto de quiebre que es la aparición de los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Digo el punto de quiebre porque este acuerdo que recoge los aspectos más importantes de todos y cada uno de los convenios ya regulados en materia de propiedad intelectual, nos determina que cuando estamos hablando de obras protegidas por el derecho de autor, es decir, obras literarias y artísticas, estamos hablando de mercancías y que la suerte de la protección de esas obras, la actitud política en los países en relación con los derechos de los autores, de los artistas, de los productores fonográficos y de los organismos de radiodifusión puede ser en un momento determinado considerado como un acto de retorsión si esa conducta no está acompasada con el interés de la protección. Y luego vienen los dos tratados de la OMPI del año 96, que sin duda también constituyen un cambio de paradigma. Rompen paradigmas porque hay que señalar de manera enfática, la gente suele olvidar este aspecto, que el derecho de autor y los derechos conexos brindaron las primeras posibilidades de hacer un comercio electrónico de manera ajustada a la ley, con garantía para sus titulares. Porque al permitir reconocer el almacenamiento como una forma de reproducción y la puesta a disposición como una manera del derecho de comunicación, pero además de incluir medidas técnicas de protección y medidas sobre la información de gestión de derechos, permitía a quienes así lo deseaban hacer de manera segura un comercio electrónico en la red. Y luego viene el Tratado de Beijing del año 2012, que es un tratado también sustantivo en cuanto que satisface un viejo anhelo que venía dándose desde el momento mismo en que se adoptaron los tratados del 96 y que tenía que ser con los derechos de los artistas de la obra audiovisual. Y en el caso de Panamá, menciono el acuerdo de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos, que se firma en el año 2007, porque para mí no hay duda ninguna, y seguramente que para muchos también, que este tipo de acuerdos que se han elaborado, no solo con los Estados Unidos, también se han hecho muchos con la Unión Europea, y entre nosotros nos hemos sembrado de acuerdos que facilitan el comercio, y dentro de ellos el acuerdo de obras literarias y de bienes culturales, hay un desarrollo incluso mucho mayor que el que podemos encontrar en los tratados de la OMPI del 96. Entonces dijéramos que uno podría hablar aquí de 3 estadios de ese sistema, como es el primero, el convenio de Berna, en donde podemos incluir la convención de Roma, luego un segundo estadio en donde encontramos los tratados de la OMPI del año 96 y naturalmente el acuerdo de los ADPI, y este tercer estadio que está conformado por los acuerdos de libre comercio, que sin duda alguna contienen obligaciones y deberes mucho más amplios que los que tiene el tratado, los tratados del 96 y el convenio de Berna. Lo cierto del caso es que todos en conjunto conforman este sistema internacional de protección que le han dado a él la responsabilidad de regular todo el tema del derecho de autor y de los derechos conexos. Por eso a veces cuesta dificultad en determinados países acercarse uno al órgano legislativo y decirle, mire, este sistema internacional lo que ha logrado en favor de los autores y de los artistas es la limitación de una capacidad o la limitación de la potestad soberana para decidir
de manera individual sobre este tipo de derechos. Entonces, ciertas decisiones, nosotros los que estamos en el mundo del derecho de autor, que se toman en ciertos países, la vemos de verdad que si bien no molestan el entorno legal nacional, sí molestan este entorno internacional de protección, que es la base del sistema. ¿En qué se fundamenta ese sistema? Sin duda alguna, en dos tipos de derechos. De una parte, una protección sustantiva y de otra parte, una protección adjetiva. Y esta protección sustantiva está conformada por unos derechos que le otorgan a los autores esa facultad exclusiva de realizar, de hacer, o también de autorizar o de prohibir a un tercero para que haga la explotación de la obra. Y estos derechos, como los vemos allí, unos derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación, que son los que están gobernados por una capacidad o por una forma pues esa capacidad del autor de decir sí o no frente a una autorización, a una eventual autorización. Y un derecho de remuneración en relación con el droit de suite, que es este derecho de participación que ya muchos países en la región lo tienen en su legislación y que sin duda alguna favorece ese comercio de obras de arte. Al lado de ello tenemos un aspecto que sin duda alguna hoy en día cobra una importancia muchísimo mayor que seguramente mucho mayor a la que le dieron los padres del convenio a los inicios de él, que tiene que ver con la protección adjetiva. No hay duda que el convenio le interesa garantizar el goce y ejercicio de los derechos, y así lo ha manifestado. Lo ha manifestado tanto en el artículo 5 del convenio de Berna como en el artículo 36 del mismo convenio. Así debe leerse cuando el convenio exige a los países que quieren ser miembros de la Unión que deben adecuar su legislación al convenio de Berna. Y el adecuar la legislación de un país al convenio de Berna significa sin duda alguna que hay que garantizar el goce y ejercicio de los derechos. Solo que el goce y el ejercicio de los derechos, como era también el aspecto punitivo, no era de la costumbre internacional incluirlos en este tipo de tratados cuya protección era eminentemente sustantivo, por lo cual le dejaba a los países la libertad para que regulara adecuadamente ese goce de ejercicio absolutamente libre de formalidades, que hubiera esa regulación nacional y que, como bien lo dice el artículo segundo, el mismo artículo segundo del convenio de Berna, ese beneficio ha de ser para el autor y para sus derechohabientes. Y esto es muy importante, este último aspecto del beneficio del autor y sus derechohabientes, porque permite hacer elucubración o diletantismo jurídico, particularmente en las sentencias de los jueces, que en el sentido de reconocer que el convenio de Berna entiende que el derecho de autor beneficia a los autores de las obras, pero beneficia también a los derechos o causavientes de ellos, que pueden ser herederos, licenciatarios, que pueden ser aquel que encargue una obra por un contrato de prestación de servicios, el que tenga un contrato de relación laboral, es decir, es toda aquella construcción jurídica, ese puente que permite que las industrias culturales puedan ser titulares de derechos y efectiva y evidentemente gozar en un comercio de derechos al igual que los autores. Pero ese beneficio en favor del autor y sus derechohabientes, como bien lo dice el convenio también en su introito, en su prólogo, y como vienen a ratificarlo los tratados de la OMPI del año 96, ha de generar un equilibrio. Y ese equilibrio y ese balance no solo ha de ser entendido entre los derechos del autor o los derechos de los causahabientes con los usuarios de las obras en general, sino que debe ser entendido también como un equilibrio y un balance entre el autor y quienes inicialmente se acercan en procura de obtener autorizaciones para explotar la obra, lo cual los convierte en derechohabientes de esto. Y yo señalo aquí en este instante que igual beneficio ha de predicarse adicionalmente en relación con los artistas intérpretes, porque
de la Convención de Roma, también tenemos que entresacar ese aspecto teleológico del convenio, en el sentido de procurarle a los artistas e intérpretes un control de sus interpretaciones que más adelante pues, se ven ratificados tanto por el Tratado de la OMPI del 96 como por el Tratado de Beijing. El tema es cuándo y cómo hicimos el tránsito de lo analógico a lo digital, ¿sí? Y ese, como ya lo señalé, no me voy voy a insistir en eso, ese tránsito se hizo en los tratados del año 96. ¿De qué manera se hizo? Pues entendiendo el almacenamiento digital como un acto de reproducción. Yo suelo afirmar académicamente que esa aclaración que permitió considerar como el almacenamiento digital en un soporte electrónico como una forma de reproducción tiene la dimensión de una catedral, en el sentido de pensar que ahí no solo un paradigma, hay una ruptura epistemológica en la medida que por primera vez la capacidad cognitiva de los hombres en relación con la expresión literaria o artística viajó de una manera diferente a los átomos, es decir, en presencia de un soporte material, y empezamos a hablar de la digitalización de la obra, de la desmaterialización de la obra literaria y artística, con todo lo que ello significó y sigue significando en un entorno cada vez mucho más electrónico en virtud de los dispositivos tecnológicos y por consiguiente con cada vez más capacidad de albergue para tener contenidos en forma digital. Lo mismo un derecho de distribución con acotamiento. ¿Sí? Un derecho de distribución que a la luz del convenio de Berna solo teníamos para las obras audiovisuales, pero sin que el convenio de Berna se ocupara de agotamiento, cosa que sí lo hace el Tratado de la OMPI del 96, permitiendo a los países que si hay, que si existieran razones, se pudiera agotar ese derecho concedido en el numeral primero del artículo 6. Igualmente la puesta a disposición como derecho de comunicación pública, esa posibilidad de considerar los actos en Internet, los actos digitales interactivos como una forma de el usuario de la obra, poner a disposición la obra y permitirle a un usuario acceder a ella desde el lugar y el momento que eligiera, era igualmente un avance y un progreso desde el punto de vista conceptual muy importante. Y estas dos últimas medidas, que son las medidas técnicas de protección de información sobre gestión de derechos, que como decía yo al inicio, pues son la garantía de un comercio electrónico legítimo y seguro. Y de igual manera la observancia de los derechos. Si uno hace un examen, por ejemplo, del artículo 6 del Tratado de la OMPI del 96, allí esa declaración, que sin duda alguna es una declaración supremamente vigorosa, porque compromete a los países miembros que más allá de lo pactado aquella madrugada del 20 de diciembre de 1996, a los países les quedaba una tarea por realizar. Y esa tarea por realizar, déjenme decirlo, sin ánimo de molestar a nadie, que no ha sido cumplida adecuada y debidamente por todos los países miembros de la Unión. La Secretaría de la OMPI nos ha hecho, la Oficina Internacional nos ha hecho muchos estudios a pedido de los países sobre esto. Hay países que son 80, 83, 90, 100 y pico ya, que de alguna u otra manera han acercado su legislación a estos principios de los tratados de la OMPI del 96, pero falta mucho por hacer. Y hay una gran cantidad de países que se han acercado a esa obligación de regular en el futuro, a medida que el desarrollo tecnológico permite el uso de las obras en ese entorno, no ha sido lo suficiente. Déjenme decirles que la responsabilidad, por ejemplo, de los proveedores de servicios en Internet es un desarrollo de ese artículo 6. ¿Sí? Como lo hicieron inicialmente Estados Unidos con la DMCA y la Directiva Europea del año 2001. Déjenme decirles también que las directivas europeas del año pasado, vale decir las 789 y las 790, son un desarrollo de ello también.
porque también a ellos les aplica. No olvidemos que la Comunidad Europea suscribió por primera vez, ya lo había hecho con el Tratado de Marcas de Singapur, pero lo hizo por primera vez, entran como un grupo, ¿sí? Como una unión, como también puede entrar en nuestro medio, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones y firmar, si se quiere, esos tratados y obligarse de manera directamente con los mismos. El goce del ejercicio, entonces, si dejamos esta parte, si dejamos la parte de esto que es lo que yo llamo lo sustantivo y pasamos a lo adjetivo, tenemos que decirlo que mientras que los tratados de la OMPI del 96 y los tratados del libre comercio han desarrollado este tema adjetivo, el tema del goce y el ejercicio, mandato contenido en el artículo 5 del Convenio de Berna y la necesidad de adecuar las leyes a ella, no ha sido tan afortunado. Ni siquiera en la misma asamblea de los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Los países no han llevado, por ejemplo, al Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos temas tan sensibles, tan esenciales para la suerte de la obra y para el bienestar de los autores, como integrante de esa masa inmensa de personas que contribuyen a la generación de contenidos para el entorno digital y de garantía para sus causavientes, que no son otros distintos a las industrias culturales, en regular estos aspectos. Ni los contratos ni el tema de la gestión colectiva han sido examinados en ese entorno. Y es fundamental, porque el goce y el ejercicio entonces encuentra allí un quiebre, que es a lo que estamos asistiendo. Y por el contrario, lo que vemos que corre como espuma es una mirada negativa, con desdén hacia la gestión colectiva. Y no hay instrumento más garantista en un entorno digital que este instrumento creado desde 1777 en París o en Francia. Porque si ayer era difícil para el autor controlar su obra en un entorno analógico, en donde se podía visualizar los usuarios de las obras en diferentes locales o establecimientos abiertos al público, piensen ustedes lo que es ese eventual control de la obra en un entorno digital, en un entorno digital, en un sistema planetario, como es hoy el sistema que acoge la utilización de todo tipo de obras y de prestaciones. Eduardo, ¿me escuchas? Sí. ¿Y cuánto tiempo tengo? Porque me da temor, ¿sí? Bueno, según el programa tienes hasta las 10. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces me tomo un vaso con agua y le mermo un poco porque creo que voy muy deprisa, ¿no es cierto? No. Y ahora, como estamos en territorio panameño, que es algo que cuesta reconocerlo porque yo estoy en Bogotá, pero estamos dirigiéndonos al público que ha sido convocado por la Dirección General de Derecho de Autor y por el Ministerio de Cultura y por la OMPI, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá. Pero, como ustedes seguramente ya lo saben, de los muchos que nos están escuchando, de las 94 personas, seguramente muchos están ubicados como yo fuera del territorio de Panamá. Pero no nos vamos a referir a las legislaciones de todos los países de origen de aquellos que nos están escuchando, sino que nos vamos a referir a la ley del país que nos sirve de anfitrión y a la ley de Panamá, ¿sí? Porque la respuesta a la pregunta que es formulada por las autoridades panameñas requiere sin duda alguna este tránsito de lo universal a lo particular, y vamos a aterrizar en lo particular. Y ese aterrizaje en lo particular, de si hay de si el derecho de autor resulta ser eficiente a los autores literarios y a los autores artísticos y a las industrias culturales, que no suelo dejarlas de lado nunca, ¿sí? Porque finalmente son los y lo insisto, son los derechohabientes de los que habla el Convenio de Berna, tienen sin duda en la ley de Panamá una serie de medidas
que no voy a hacer un juicio de valor a la entrada, lo haremos conjuntamente al final de que yo hable o que termine de hablar de la ley 64 de 2012. Ustedes recordarán en Panamá que esta ley 64 del año 2012 tuvo como su propósito esencial adecuar la legislación que no era tan vieja, era el año de 1994, pero del 94 al 2012, Panamá ya había adherido a los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, había adherido a los tratados de la OMPI del año 96 y había, en el 2007, firmado este tratado de libre comercio con los Estados Unidos, donde ciertamente existe un capítulo bastante amplio e intenso sobre el derecho de autor y los derechos con ellos. De tal suerte que en Panamá se formula esta ley. Esta ley, yo le hago el homenaje a las autoridades panameñas que, o mejor, le hago un homenaje a las autoridades panameñas por lo siguiente, porque suelo seguir con cierta atención la evolución legislativa en la región. Y la evolución legislativa en la región es sobre todo la que se dio a partir del cumplimiento de los compromisos originados en estos tratados de libre comercio, fue muy puntual. Mientras que Panamá, casi como un caso excepcional, decidió borrarla del año 94, la ley 15, y hizo una ley de cerca de 200 artículos, en donde recogió todo el arco de la protección y más allá. Es decir, que el legislador panameño no solo contempló en esa revisión de la ley aquellos aspectos en particular que fueron asumidos como un compromiso bilateral, sino que fue mucho más allá. Y realmente eso genera un homenaje. Y el segundo, que siempre lo hacemos ustedes y nosotros, es que para este esfuerzo Panamá contó con el apoyo y con la asesoría del profesor Ricardo Antequera Parelli, que no nos cansamos de repetir, tuvo a su cargo la regulación de estos derechos en muchos países de nuestra región. Y esta, que yo suelo decir que fue su último encargo legislativo en la región, sin duda alguna cumple unos esquemas de protección absolutamente amplios. Y cuando hago esta referencia, pues sin duda alguna también hago un homenaje o una referencia a mi buen amigo Eduardo Benítez, que ha estado y estuvo siempre en este proceso. Y ustedes me van a entender por qué he sido, si se quiere, elocuente en estas referencias de reconocimiento. Más allá del control de todas las formas de explotación, del almacenamiento digital como una forma de reproducción, de un derecho de distribución, de la puesta a distribución, ¿sí? Que son los derechos sustantivos que hemos señalado, esta ley nos ofrece ya desde un principio este reaseguro o este aseguro para el autor en cuanto a aquella posibilidad que puede existir en todos los órdenes de la vida pública de autorizar la obra, ¿sí? O de prestarle apoyo sin la previa autorización del autor. No pensemos solamente en los espectáculos públicos en David o en Herrera. Pensamos también el uso de las obras en los hoteles, el uso de las obras en las embarcaciones navieras, en las emisoras de radio o en las emisoras de televisión, hoy en los cabledifusores, hoy en las plataformas digitales. Actividades ellas todas desde el punto de vista comercial, que requieren una autorización previa de una autoridad pública que le revisa si tiene todos los requisitos en forma, entre ellos el derecho de autor, ¿sí? Que ha sido una exigencia que se enmarca aquí, ¿sí? Y que estaba contenida incluso en la ley de Panamá del año 2004. De manera que yo reseño este aspecto como muy importante. Luego, los derechos de los artistas, intérpretes y productores de fonogramas,
la radiodifusión al público, el almacenamiento digital como una forma de reproducción, un derecho de distribución, la puesta a disposición como un derecho de comunicación pública, que son también elementos propios del Tratado de la OMPI del 96, ¿sí? Al igual que el último, un derecho de remuneración por la comunicación pública del fonograma o de la producción audiovisual. Pero yo resalto, por ejemplo, estos dos: la inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales y la modificación de sus fonogramas por medios técnicos. Estamos hablando de los derechos de los artistas, intérpretes y productores de fonogramas, porque el Tratado de la OMPI los trata, aunque en capítulos separados, ¿sí? La verdad es que el contenido de los derechos es idéntico, ¿sí? Y entonces eso hace que en una sistemática académica, pues uno apele a esa misma disposición. Pero debía haberlos puesto aquí tal vez en negrilla: la inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales y la modificación de sus fonogramas por medios técnicos. Porque este es un aspecto muy sensitivo para la industria fonográfica. Yo recuerdo en los años finales de los 80 y principios de los 90, en todos los comités que se dieron previos a los tratados de la OMPI del 96, que esta fue una aspiración de la industria fonográfica, en la cual creíamos en su momento, pero la Asamblea no lo consideró de esa misma manera. Porque cuando la obra contenida en un fonograma se altera, ¿sí?, hay una alteración no solo para la obra, sino también para la interpretación y para la fijación del sonido que va allí. Luego, ese deseo que tenía la industria fonográfica de ver allí un deseo, de ver un derecho de modificación para que no se alterara, pues no llegó allí, pero aquí resalto que está en la ley de Panamá y déjenme decirle que no es muy común encontrarla en el derecho comparado, al igual que la inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales como de manera expresa. Gestión colectiva. Mire que aquí he presentado el derecho a autor, los derechos de los artistas, intérpretes y productores de fonogramas, como la parte sustantiva, y vamos a la parte adjetiva. Son, acorde con la ley de Panamá, sociedades organizadas como asociaciones civiles sin ánimo de lucro. Está autorizada esa gestión y vigilada por el Estado. Definen libre y autónomamente sus tarifas. Su labor es licenciar, recaudar y distribuir los derechos por la utilización de las obras de sus afiliados. Goza de una legitimación presunta. Las tarifas establecidas pueden ser controvertidas por los usuarios de las obras y prestaciones a través del arbitraje ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que me parece una expresión de un Estado de Derecho moderno. ¿Sí? Déjenme decirles que el primer país que estableció esto fue Suiza en el año de 1944. Esa posibilidad de que cuando las tarifas no fueran del agrado de los usuarios, poder ser controvertidas. Entonces allá se convoca un tribunal especial a instancias de la Corte Suprema de Suiza. ¿Qué es lo que es natural? No hay que ir a hacer escándalo a las emisoras de radio, ni a los parlamentos, ni al gobierno, a decir que intervengan las tarifas de las sociedades, porque esa es una expresión de un ejercicio privado que es hecho por los autores y por los titulares de los derechos de autor. Pero los autores y los titulares de los derechos de autor bien pueden abusar de las tarifas. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí, es una eventualidad. Pueden abusar de una posición de dominio que tienen en el mercado por su propia naturaleza. Desde luego que sí. Pero un Estado moderno procura, irriga la legislación de ese país, entregándole a los usuarios que piensen o que crean que las tarifas son arbitrarias, que están molestando su interés legítimo de disponer y disfrutar la obra. Por esas medidas, acudir a los mecanismos que establezca la ley. Y aquí lo vemos en esto: es la justicia ordinaria por lo que determine el Código Judicial, o puede ser también un tema de la autoridad de la competencia, o pueden ser controvertidas en la sociedad. En la Dirección General de Derecho de Autor, en donde las partes uno supone, la sociedad mostrará con qué criterio fue que llegó a estas tarifas, y los usuarios dirán si evidentemente el modelo de negocios que ellos tienen utilizan la obra y de qué manera, si es sustantiva, si es utilización, si es profunda, si es intensa, qué medidas técnicas utilizan.
Esa es una discusión que se da y que se debe darse incluso entre los camioneros y los dueños de la carga cuando discuten los fletes. Es normal que los unos digan que cobran mucho y los otros dicen que pagan menos. Para eso está en un Estado de Derecho mecanismos como este. Y hay un aspecto que es el de indemnización a título de recargo del 100% sobre la tarifa a pagar por el usuario, que me parece fantástica, que si usted cree que si el usuario usó la obra sin pedir esa previa autorización, pues sea sancionado, porque está tomando un bien ajeno, protegido por un derecho privado como es el derecho de autor. En el tema de los contratos, déjenme decirle que es donde yo mayor reverencia profeso a esta ley de Panamá del año 2012. Y es por lo cual yo siempre digo que sin duda alguna esta legislación del año 2012 de Panamá se convierte hoy por hoy en una legislación mucho más protectora, intuitiva y adecuada para los derechos de los autores. Tiene una regulación amplia de los contratos, de todo tipo de contratos, de los tradicionales particularmente, ¿sí? La transmisión de los derechos la presume onerosa, la cesión no confiere al cesionario ningún derecho de exclusiva, ¿sí? Hay independencia de las modalidades de explotación, hay cesión de las modalidades de explotación existentes solo a la fecha del contrato respectivo, ¿sí? Impidiendo con esto dificultades mayores de que mañana haya una tecnología no prevista en el contrato y por el cual entonces el autor no pueda vivir de regalías de esa explotación, ¿sí? Que hoy en día legislaciones como la francesa, la alemana un poco organizada, la española, la dominicana, la mexicana, la colombiana, Panamá, sentencias de los Estados Unidos han coincidido en que el autor debe tener el control de las obras y que esa fórmula mágica de sacarle a los autores los derechos sobre formas de explotación conocidas o por conocer atenta con el principio tutelar del derecho de autor, de que las modalidades son independientes unas de otras y de que habrá una interpretación restrictiva de los contratos. La revisión de la remuneración por la cesión exclusiva, que es nula la cesión indeterminada de obras, prohibición de estipular la obligación de no crear. Cesión indeterminada de una obra solo por 5 años, reglas para la remuneración a título oneroso, contratos en forma escrita y otra vez el tema de las controversias que deben ser sometidas a arbitraje o al Código Judicial. También encontramos una tutela judicial y una tutela administrativa. La judicial, las medidas tecnológicas, información electrónica, y esta, que es de la Dirección General de Derecho de Autor, supervisión de oficio a petición de parte interesada del uso de las obras, suspensión de ese uso sin autorización, servir de árbitro, ya lo hemos mencionado, capacidad sancionatoria y tanto desde el punto de vista de la sociedad de gestión colectiva y desde el punto de vista de quienes violen tanto la ley 64 como su reglamento. Entonces, ven ustedes que hay toda un aparato, un diseño administrativo que de principio a fin nos regula, nos gobierna el uso de la obra de forma tal que satisfaga a los autores, que satisfaga a los derechohabientes de estos y naturalmente también a los artistas, y que satisfaga la organización de los autores y que satisfaga también las condiciones o las expectativas de los usuarios. Yo creo que esto hace de ello un régimen equilibrado, un régimen que genera confianza y que da balance. ¿Qué tan eficiente ha sido para los autores y artistas este diseño de protección de sus derechos de cara al entorno digital? Ya finalizando. ¿Dónde debe enfatizarse más en beneficio de autores y artistas? Porque con esto despediríamos Panamá. Y quizá no lo dije, pero lo digo ya. Yo creo que la respuesta de Panamá es que es eficiente, sin duda alguna. Con un esquema de esto, la respuesta no puede ser más que el esquema, que el dibujo, que el diseño, que la cartografía jurídica en favor de los autores y los artistas es al presente, al momento presente, suficiente o eficiente.
No hablamos del porvenir, hablamos del momento. ¿Qué tan eficiente para los autores ya de forma general? ¿Y en dónde debe enfatizarse más? Ya aterrizando, yo diría que en lo sustantivo hay polémicas de convertir, por ejemplo, derechos de remuneración, en convertir en derechos de remuneración lo que ha sido hasta el momento derechos de exclusiva para aquellos derechos de remuneración por comunicación pública, para artistas particularmente, y para otro tipo de derechos de remuneración que no están entre nosotros, por ejemplo, pero básicamente es convertir en remuneración derechos de exclusiva para quienes lo tienen en relación con la comunicación pública. Esta es una discusión que se viene dando en los foros internacionales, está allí planteada. La otra es la gestión colectiva obligatoria para los derechos de remuneración, que también debería ser un aspecto a revisar, particularmente entre nosotros. Desde el punto de vista adjetivo, hay tres aspectos que yo no dudo en plantear, que tienen que ver con la obligación para los usuarios de las obras y prestaciones de brindar información. Los usuarios en nuestro medio toman la obra violando el principio, pasando por encima del principio de la autorización previa. Y luego ponen a los autores o a sociedades de titulares a andar detrás del usuario a ver en dónde es que ha hecho la utilización, cómo la ha hecho la utilización y qué ha sacado de esa utilización desde el punto de vista económico. Eso no debe ser así. Por eso saludamos positivamente esta obligación que está hoy en día en la Directiva Europea 189 del año pasado, en donde le pone la obligación al legislador a regular sobre estos aspectos que obligan a los usuarios a ser mucho más transparentes en ese tipo de información. La posibilidad de adaptar, ¿sí? Ese mecanismo de adaptación lo hemos visto en todo tipo de contratos que generan riqueza, como los contratos de obras públicas. No podría uno entender por qué, si la obra, como parte de ese contenido que genera riqueza, desarrollo, que genera empleo, ¿sí? En un momento determinado, por las condiciones propias del mercado, que en este aspecto son muy variables, genere una desproporción, ¿por qué no podría ser revisado? ¿Sí? Por eso igualmente saludamos este aspecto que está contenido en esta misma directiva 789 del año pasado. Y la posibilidad de que los autores y de los artistas puedan revocar una licencia que hayan otorgado una cesión porque no se está explotando. La historia está sembrada de casos de cómo, ¿sí? Intermediarios de las obras toman las obras de los autores o de las interpretaciones y de los artistas y las engavetan. Por una u otra razón, podrán ser válidas o legítimas en algunos casos y en muchos otros no, ¿sí? Pero que exista la posibilidad de que autores y artistas puedan volver a acercarse a su obra y negociar claramente con aquellos que le compraron los derechos, que hoy piensan que no es económicamente rentable poner esa obra en el comercio, que le regresen esos derechos. Y en temas de observancia, la responsabilidad de los prestadores de servicios en línea. Eso no hay duda. Yo creo que este es otro aspecto que saludamos de la Directiva Europea 789, esta responsabilidad de estas plataformas de que si hacen un negocio a partir de la materia prima, que son los contenidos constituidos por obras literarias y artísticas, pues tengan una responsabilidad como en el pasado reciente la tuvieron los proveedores de servicios en Internet, ¿sí? Con una responsabilidad no tan pasiva ni tan reactiva como la que ha caracterizado, acorde con estas medidas, a los proveedores de servicios en Internet, sino que sea mucho más activa, mucho más participativa y, en términos generales, mucho más responsable. Ello, sin duda alguna, nos ayudaría a contestar estas preguntas, o por lo menos a los autores a responder estas inquietudes en un mundo de redes y de plataformas. Los contratos buyout, los contratos 360, el value gap o brecha de valor, las plataformas globales, las regalías locales. Somos plataformas globales, pero las regalías son locales. Y sin duda alguna,
en esto ayuda enormemente, sustantiva y Disculpa, determinantemente. Hernando, terminó el tiempo. Ya termino con esta y la otra, y ya siguiente. Y las licencias transfronterizas, ¿sí? Hablar tenemos que hablar de la brecha de valor de manera sincera, de que la brecha de valor no es solo con las plataformas y las industrias culturales, es también entre las industrias culturales y los autores y los artistas. En tanto que esa brecha subsista, no hay equilibrio ni balance en esos contratos. ¿Cuál es el camino ya como parte final? Sin duda alguna la adecuación de la legislación sobre derecho de autor. Sí, no hay duda. Hay que adecuar y en eso nuestra región, no Panamá, nuestra región ha sido muy limitada. Y hoy mi gran preocupación, si puedo albergar una preocupación sobre estos aspectos, es que hoy no contamos en los órganos legislativos con las simpatías que 30, 40, hasta 20 años atrás contábamos respecto de los autores. Hoy no. Hoy el derecho de los autores lo confunden con el derecho de las grandes empresas del entretenimiento y el de las plataformas. Por eso es que tenemos que volver a los principios, acreditar que tenemos el balance y el equilibrio con los autores y los artistas para legitimar nuestros reclamos en todos los escenarios. Formación y difusión nunca, nunca será suficiente para el autor, siempre, siempre. Y por eso yo celebro esta convocatoria y le doy mis felicitaciones una vez más a las autoridades de Panamá, a la OMPI y a la Feria del Libro. Y finalmente, hay que lograr que la obra sea el sustento del autor. Eso no hay duda. Si el autor no puede vivir de su obra y el artista intérprete de su interpretación, estamos vaciando de contenido el derecho de los autores. Y por ese camino muy pronto tendríamos que pensar seguramente con el apoyo de la OMPI cómo le cambiamos el nombre a este derecho, porque ya no sería el derecho de los autores, ni sería el derecho de los artistas. A eso estamos abocados si seguimos permitiendo que los autores pierdan el control sobre sus obras y los artistas sus interpretaciones. Hay que volver por el camino de la tuitividad, leyes tuitivas en favor de una parte débil en la relación contractual de estos derechos. Gracias, Eduardo. Y gracias a la audiencia, por supuesto. Bueno, muchas gracias, doctor Zapata.